Buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Victoria Braojos Nieves, amiga de Miguel y también directora del Congreso Internacional de Baraja y Tarot en España, en Madrid. Quería comenzar pues esta pequeña conferencia o tertulia, porque lo interesante es que también vosotros participéis y estéis integrados en ella. Voy a intentar hablar despacio porque sé que este congreso es para Portugal y aunque el español se entiende bastante bien, pues no es tan fácil o tan fluido que cuando uno usa su lenguaje propio. Hace unos días murió Stuart Kaplan. Ha sido muy importante en la historia del tarot y a mí me gustaría, antes de comenzar esta conferencia, pues dedicar un minuto de silencio pues por la muerte de Stuart Kaplan, para que su alma descanse en paz y también en agradecimiento a todo lo que durante su vida ha hecho por el tarot. Así que todos los que me queráis acompañar, estaré muy agradecida. Bueno, y ahora sí vamos a dar comienzo a esta conferencia que, como digo, me encantaría que fuera participativa. Voy a ver si soy capaz, porque estoy emitiendo desde Zoom, ver vuestros comentarios a la vez y además entenderlos, pero seguro que hay un lenguaje que todos comprendemos y es el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los gestos. También la compañera que ha tenido la conferencia antes de mí ha estado hablando de ello. Felicitaros también por el día de San Valentín y espero que vuestra vida esté completa, llena de amor, y bueno, pues que el as de copas reine en vuestra vida. Así que voy a compartir pantalla para que sigáis un poquito conmigo esta conferencia y bueno, pues trabajar un poquito sobre el texto y sobre lo que yo os quiero contar. Bueno, vamos a ver que pueda situar esto y que yo también os pueda ver a vosotros. Bueno, sé que no tengo demasiado tiempo para
para poder contaros todo lo que me gustaría expresaros a través de esta conferencia. Pero cuando yo le dije a Miguel que hablaríamos de la baraja española como pilar fundamental del tarot, a él le gustó esta idea porque es verdad que muchos tarotistas, muchos tarólogos, consideran que el tarot exclusivamente son esos 22 triunfos o arcanos mayores. Y hoy me gustaría que entendiéramos que esos 22 triunfos o arcanos mayores se apoyan irremediablemente en la baraja española. Y luego además me gustaría, pues a través de un trabajo que podemos hacer conjuntamente, si podéis tener a mano una baraja española, pues estará muy bien, que trabajemos a través de una pequeña dinámica con la baraja española. Bueno, vamos a empezar como empiezan las buenas historias, por el principio. No vamos a ir al in media res, no, vamos a empezar por el principio. Mirad, las cartas de la baraja española o baraja latina, que me imagino que todos conocéis, aquellos que usáis el tarot las vais a identificar en los arcanos menores o llamados arcanos menores del tarot, en oros, bastos, copas y espadas. Estos son los 4 palos fundamentales de la baraja española. Una baraja española está compuesta de 52 naipes y ya en el mundo islámico, en el siglo XIV, ya encontramos una baraja con muchas similitudes a la baraja que tenemos hoy en día, a esta baraja latina o baraja española, que constaba ya de 4 palos de 10 cartas numéricas y 3 cartas de la corte cada uno. Os voy a poner una imagen para que la veáis. Ahí está. Estaban las cimatarras, que era un sable musulmán y ahora está convertido ya en espadas. Los dirhams, las monedas milenarias musulmanes, que ahora serían los oros, están representadas en los oros. Los tacos de polo, del deporte ecuestre, que ya por entonces era muy popular en Oriente, sobre todo en Persia, y ahora están convertidos en bastos. Y el tumán representaría lo muy numeroso y ahora convertido en copas. Por lo tanto, parece que el origen de la baraja española de la que vamos a hablar hoy se encuentra en el mundo árabe, donde habría llegado desde la India o China después de pasar por Persia. De hecho, es importante conocer ese término nair, del que procede naipe, o naipi o naipes, que probablemente sería una deformación de naif, que significa virrey, nombre que recibía una de las figuras de las barajas árabes, y desde ese término es de donde deriva la palabra española naipe para designar generalmente a las cartas del juego. Es cierto que hasta el día de hoy son muchas las teorías que se manejan. Quizás esta sea, o posiblemente sea, la más cercana a la verdad, de dónde proceden estos naipes latinos o esta baraja española. Cuento todo esto porque es importante a la hora de establecer la conexión con los arcanos mayores del tarot. Es probable que las cartas entrarán desde Oriente por 2 frentes. Uno posiblemente por la frontera centroeuropea con los mongoles y otro quizás más reciente por el Mediterráneo. En cualquier caso, todo indica, importante esta fecha, que hacia 1370
debían de ser ya muy famosos, esta baraja española, porque tenemos documentos donde las autoridades prohíben ya jugar a jugar con la baraja española. De hecho, fijaros, hay muchos más edictos y libros donde se hablan de las prohibiciones de la baraja española, del uso de la baraja española para el juego, que libros que hablen sobre cómo adivinar con la baraja española. Bueno, pues podemos ver pues, edictos donde se prohíbe el uso de las cartas en Florencia, en Siena, en París, más o menos en el 1377, en Regensburg, Alemania, más o menos en el 1378, en Barcelona y en la ciudad francesa de Lille se prohibieron ya en 1382. 2 años después, en Valencia, en 87, por un edicto de Juan I en todo el reino de Castilla. Esta baraja que estáis viendo es una baraja morisca que se conserva en nuestro querido Museo Fournier de naipes, que está en Álava, y se realiza a principios del siglo XV. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, sin entrar ya mucho más, ni a explicar documentos, porque este PDF, si en algún momento queréis leerlo con calma, yo os lo puedo dejar para que lo tengáis. Lo que quiero es dejar claro que la baraja española aparece antes que lo que nosotros conocemos como tarot, con arcanos mayores y arcanos menores. De hecho, el primer tarot que podríamos considerar como tal sería el tarot Visconti. Tenemos la suerte de poder ver todas sus imágenes en la biblioteca de Yale. Si ponéis tarot Visconti en Google y Yale o Benique, biblioteca Benique, vais a poder ver las imágenes. Este tarot es curioso. Voy a mostraros alguna imagen de otro PDF que tengo. Es curioso por varias cosas, porque fijaros que tenemos una idea muy cerrada de que el tarot está compuesto por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Me gustaría poder mostrarlo. Aquí está. Vamos a ver. Pero la realidad es que este primer tarot que conocemos está compuesto de muchas más figuras. De hecho, os sorprenderá saber que en el tarot Visconti, lo estamos viendo aquí, no solamente tenemos reinas, sino que también tenemos damas a caballo y el caballero. Tenemos la sota mujer y la sota hombre. Y tenemos también la reina y el rey. Es decir, que ya como poco tendríamos 16 figuras más en los arcanos menores, porque tendríamos por cada hombre una mujer. Aparte, en el tarot Visconti, repito, más o menos del 1440, posterior a la baraja española y primer tarot conocido, se dan curiosidades como que podemos encontrar, vamos a ver si os puedo poner la imagen, de no solamente las virtudes que aparecen en los tarots actuales, como es la fuerza, como es la justicia,
como es la templanza, y en correspondencia parece que el colgado es la prudencia, sino también aparecen otras virtudes como la fe, la esperanza y la caridad, que las estáis viendo en pantalla. Por lo cual, hay que tener claro que ese primer tarot no se componía exclusivamente de 22 triunfos arcanos menores y 22 triunfos arcanos mayores y 56 cartas arcanos menores, sino que ya hemos dicho que serían, si sumamos todas las virtudes que podemos encontrar, más los arcanos menores, donde ya tenemos 2 mujeres por cada figura, imaginaros de cuántas cartas podríamos estar hablando, muchas más de 78. Bueno, partiendo de eso, vamos a continuar con nuestro trabajo, porque aquí lo fundamental es entender por qué yo digo que la baraja española es el pilar fundamental del tarot, o yo defiendo esta teoría, ¿no? Luego ya cada uno puede tener su creencia. Bueno, pues vamos allá. Voy a compartir de nuevo el documento. No os imagináis, la que tengo aquí formada. Y vamos a ir a lo que nos interesa. Ya hemos hablado un poquito de la historia, ya hemos hablado de por dónde entran estos naipes. Y ahora vamos a hablar del momento en el que la baraja española se convierte en una baraja para la adivinación. Y a posteriori también, o por añadiduría, el tarot. Porque aunque la baraja española sea anterior al tarot, no podemos asegurar que con ella se practicara antes la adivinación que con el tarot completo. Aunque sí tenemos algunos documentos curiosos que ya nos hablan de esta manera de practicar con las cartas de la baraja española la adivinación. Fijaros, la baraja española es un cuaternario. El cuaternario es una manera fundamental de explicar el tarot. Os voy a poner una imagen para que la podáis seguir conmigo. Vamos a ver. Vamos a ver si yo os la puedo mostrar. A ver. Bueno, yo creo que con esta la estáis viendo perfectamente, ¿no? Fijaros en la mano, en la imagen izquierda, donde vemos una carta que reconocéis de los arcanos mayores, el mundo, ¿no? Bueno, fijaros que esta carta se ve rodeada, casi en todos los tarots tradicionales, clásicos y actuales, de ese cuaternario, ¿no? Como digo, a través del cuaternario se puede explicar el mundo completo, ¿no? Las 4 estaciones, los 4 elementos, los 4 evangelios, los 4 polos, las 4 virtudes cardinales, el cuaternario, que es el último periodo del Cenozoico, que empezó hace más o menos 2,5 millones de años y que está comprendido hasta nuestros días. Es decir, que a través del 4 podemos explicar el universo entero. Aunque las cartas, recordamos, estas, que son las primeras, antes de tener el tarot, baraja española, es una parte de lo que conocemos hoy en día como tarot,
Es difícil pensar que teniendo estos cuatros no íbamos a tender a reflejar en la baraja española también ese cuaternario. ¿Acaso no podemos ver cada uno de sus palos esos mismos 4 elementos? Sí, ¿no? Aquí vemos perfectamente el fuego, la tierra, el agua y el aire, ¿no? Ahora vamos a ir explicándolos poquito a poco. Pero además, ¿acaso no podemos ver aquí las 4 virtudes cardinales? Vamos a verlo también. Y cómo entre los 4 elementos, las 4 virtudes cardinales, 4 dioses principales, interactúan entre ellos. Quiero dejar claro que a mí lo que me interesa es llegar al núcleo, a lo fundamental que nos quiere transmitir cada uno de estos palos. Cuando yo hablo de números, cuando yo hablo de elementos, cuando yo hablo de virtudes, son ejemplos, son sincretismos para llegar a una misma verdad. Pero vamos a ver cómo la baraja española habla por sí sola, sin necesidad de apoyarse en los 22 triunfos o arcanos mayores. Como digo, más allá de que si originalmente estos palos se crearon para que a la vez de un juego trataran de explicar la existencia del ser humano, no sabemos si aquellos naiperos que fabricaron estas primeras figuras tenían en mente que su uso iba a ir más allá del juego. La realidad es que el ser humano, desde hace ya muchos siglos, tiende a asociar estos símbolos con las realidades que experimenta el ser humano. Cómo usamos los naipes como un guía, como un espejo, como un oráculo. Seguramente todos los que estáis presentes, si no todos, muchos de vosotros, en casa, en algún momento, jugando con la baraja española, o quizás pues, la baraja francesa o la baraja inglesa, después de una sobremesa o después de comer, pues vuestra madre o vuestra abuela ha utilizado las cartas para hacer un juego de adivinación, una lectura, y cuando veía al rey veía a un hombre mayor, cuando veía a la sota veía a una mujer joven. Asociamos de manera instantánea la imagen a un significado. Claro, hay que tener en cuenta que el tarot y la baraja española es un lenguaje ideográfico. ¿Qué quiero decir con ideográfico? Que las imágenes explican una idea. Pues como, por ejemplo, la escritura japonesa o china es ideográfica, ¿no? Para escribir árbol, dibujan un árbol. Y para hablar de un bosque, pues dibujan varios árboles. ¿De acuerdo? Además, hay que tener en cuenta que cuando jugamos, realmente estamos creando una ficción donde nos sentimos libres, donde nuestra imaginación vuela, donde se crea un mundo paralelo, reflejo de nuestro inconsciente. Da igual a lo que juguemos, pero claro, está claro que con la imprenta, tener estas cartulinas de una manera fácil, barata y sencilla, pues nos facilitaba mucho las cosas, y por eso el naipe se extendió tan fácilmente, ¿no? Un juego divertido, un juego amplio, que como vemos tiene muchas funciones para divertirse, para adivinar el futuro, incluso en estos momentos hasta como un test psicológico, ¿no? Vamos a continuar. Generalmente, cuando nos explican los arcanos menores o la baraja española, muchos de vosotros que habéis dado talleres o cursos de tarot, os habréis dado cuenta que generalmente se empieza por los arcanos mayores
a explicaros los arcanos mayores, y con la carta del mago es con la que damos la primera introducción a lo que son realmente los arcanos menores o baraja española y explicamos sus símbolos. Pero ¿no os parece curioso que sea la carta del mago precisamente la que nos muestra estos símbolos de la baraja española, la que lo pone en la mesa? Porque ya la propia palabra mago, la primera o la propia figura del mago, no tendría que necesitar de estos elementos para explicarse como arquetipo. Sin embargo, el mago nos los muestra en su mesa. Nos está diciendo la magia, la auténtica alquimia está aquí. Voy a mirar si tengo alguna pregunta por vuestra parte y vamos a ir, porque veo que hay muchos comentarios y quiero seguirlos y poder también interactuar con vosotros para que esto no sea un monólogo y no os aburra. Muy interesante, muchas gracias. Seguro que me estoy perdiendo alguno, porque no logro ver los anteriores. Bueno, vosotros si veis que no os contesto me volvéis a repetir el comentario, que yo prometo contestaros a todos. Venga, vamos a continuar. Bueno, decía que el mago aquí ya nos está intentando decir, ojo, que los arcanos menores no es algo superficial, no es algo que hayamos añadido al tarot porque sí, ¿no? Es raro, ¿no? Porque si el tarot fueran los arcanos mayores, pues ya está, ya tendríamos los triunfos. ¿Y qué necesidad habría de añadir esos arcanos menores, esa baraja española que, como hemos dicho, es anterior al tarot, por lo menos lo que conocemos? Pues vamos a ir andando. Mirad, los símbolos se identifican en diferentes tradiciones y al final da igual el símbolo que sea, nos quiere llevar a un lugar central. Por eso no vamos a discutir ni el orden, ni con qué se identifica cada uno de ellos, ni qué tarot es mejor, ni si el loco va antes o después. No me interesa eso. A mí lo que me interesa es la síntesis, el núcleo. ¿Por qué el tarot ha sobrevivido hasta nuestros días? ¿Por qué baraja española y arcanos mayores se unen, se funden, y qué información nos quieren transmitir? Como hemos dicho, el tarot opera como si fuera una escritura ideográfica, es decir, que a través de la imagen nos transmite una idea. Con los arcanos mayores, lo que ocurre es que esa idea nos llega muy rápidamente. Con los triunfos, parece que nuestra imaginación no tiene que volar demasiado. Si nosotros estamos viendo la carta del carro, rápidamente pensamos en un movimiento, en una dirección. Si nosotros vemos la carta del ermitaño, vemos a una persona mayor, nos lleva a pensar en la experiencia. Es decir, parece que nos da una información más superficial, nos da como la primera información, lo que está a la vista, lo que todos vemos con una simple mirada y a lo que todos más o menos podemos llegar a un mismo acuerdo. Incluso hay autores como White, que yo sé que es un tarot, el Rider White, que muchos de vosotros utilizáis, que basándose en un tarot también más antiguo, el Sorabuska, intentó ilustrar cada uno de los arcanos menores para facilitarnos llegar a esa verdad, a ese núcleo. Esa verdad que todos buscamos, porque realmente cuando uno se echa a uno mismo las cartas, o cuando tú como persona buscas información en las cartas, nuestros clientes, nuestros amigos, ¿qué están buscando? Están buscando que les den las pautas para llegar a la verdad, porque el tarot no nos soluciona nada, pero sí nos da las claves, nos da las llaves a través de una información que está dispuesta en cada una de sus imágenes, y con esas llaves, con esa información,
podemos saber la verdad fundamental para cambiar nuestro destino. Yo siempre digo que las cartas, la baraja, predice, pero no dice. Predice, habla de tendencias, habla de esa verdad en la que nos estamos moviendo, habla de ese orden que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo está ordenada nuestra vida? Los arcanos menores o la baraja española, que habla de las 4 partes más importantes que tiene el ser humano: su mente, su corazón, su energía vital y su fuerza material, nos van a contar a través del esquema que usemos cómo están esas energías colocadas en nuestra vida. Los arcanos mayores, como digo, nos dan lo superficial, nos están contando la historia que estamos viviendo. Pero los menores, la baraja española, van a lo profundo. Nos llevan a ese orden interno. Pensar que los 4 palos o las 4 energías con las que nos movemos están metidas todas en una bolsa, y al sacarlas una a una vemos cómo las tenemos ordenadas, cómo dirigimos nuestra vida. Cuando hagamos un esquema o una dinámica, podemos ver a través de los arcanos menores cómo estamos utilizando esas energías que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos, sea cual sea su procedencia, su clase, incluso sus defectos, todos van a tener mente, todos van a tener fuerza mental, fuerza vital, fuerza material, fuerza emocional. Todas esas energías las reúnen todos los seres humanos. Y los arcanos menores precisamente nos están diciendo: estas son tus 4 energías y tienes que saber cómo coordinarlas adecuadamente para fluir en tu vida. Por eso, a través de una dinámica con arcanos menores, podemos conocer cómo están nuestras energías, cómo estamos utilizando nuestras fuerzas y a dónde nos están llevando, para después recolocarlas de manera elocuente para fluir. Nos están diciendo: estás bloqueado por esto. Y vamos a hacer al final, ahora en un ratito, en 5 o 10 minutos, vamos a hacer un trabajo juntos para que vayáis descubriendo un poquito cómo se trabaja. White, como he dicho, intentó explicar ese núcleo, esa verdad que nos transmite cada uno de los naipes de la baraja española, ilustrándolos. Pero la realidad es que hay que entender que si los arcanos menores o la baraja española, que yo sé que cuesta mucho más leerla que los arcanos mayores, como he dicho, los arcanos mayores son muy arquetípicos, no dan información a simple vista de una manera muy espontánea, pero que a través del mago nos están diciendo que lo fundamental está en los menores, porque en los arcanos menores o baraja española está recogido el orden universal al que nosotros también pertenecemos y que también tenemos dentro. Por lo cual, si esos arcanos menores no fueron ilustrados en sus inicios, es por algo. Y desde ese algo es desde lo que hay que partir. Si no son tan claros, no son tan directos como los arcanos mayores, es porque nos están invitando a una búsqueda mucho más profunda, a un trabajo menos superficial, como podría ser el de los arcanos mayores, donde es importantísimo, todos aquellos que vayáis a estudiar la baraja española o que estéis trabajando con los arcanos menores, es muy importante que trabajéis desde la investigación,
desde la observación, desde la autoobservación, desde la intuición y desde el trabajo. Es imprescindible, y vais a ver, sincretizar los arcanos menores con muchas tradiciones, como es la numerológica, como son las virtudes, como es la astrología, para entender algo que luego va a ser muy sencillo, porque vais a ver qué fácil es entender el núcleo de la carta. Pero yo entiendo que si os colocan una carta así, a ver, porque ahora estaréis viendo la imagen, os colocan 7 copas, pues la veis y decís, ¿esto qué significa? 7 copas. Pues muy bien, 7 copas. Como mucho puedo tener idea de que la copa pues es agua, recibe, se deposita, pero eso es lo que tenéis que descubrir. Y la manera de descubrirlo es como trabaja el hombre, a través de las asociaciones. Nosotros somos capaces de entender el mundo y de guardar en nuestra memoria el significado de las cosas por asociación. Aquellos que sé que sois muchos, que os habéis aprendido los arcanos menores o baraja española de memoria, os cuesta muchísimo hacer una lectura con ellos. ¿Por qué? Porque no tenéis asociada la historia, el núcleo que te quiere transmitir. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de tarot, donde estamos trabajando ahora con los arcanos menores, para llegar a la información que ahora conocen, han hecho un trabajo bastante importante de investigación. Nuestro trabajo se basó, estáis viendo aquí un grabado de Atanasio Kircher, del 1600 y poco, donde vemos esas copas, esas espadas representadas por Hermes, o Mercurio también, las copas, el dios Baco, Apolo, los oros y Hércules, los bastos. A través, cuando vosotros investiguéis estos dioses, cuando investiguéis las virtudes que van unidas, y ahora vamos a explicar por qué es tan importante conocer la información que nos transmite el arcano menor, unido a esas virtudes que también están presentes en el tarot, cuando vosotros investiguéis y trabajéis con esas asociaciones, con esos ejemplos, vais a llegar rápidamente al núcleo, vais a entender perfectamente el significado de cada arcano, vais a tener vuestro esquema interior y a la hora de leerlo os va a resultar muy sencillo. Bueno, vamos a continuar, a ver si soy capaz. Aquí está. Bueno, dicho esto, vamos a establecer una cronología para que nos entendamos o nos enteremos un poco de dónde vienen estos arcanos menores y en qué momento nos encontramos. Como hemos dicho, la baraja española, tal y como la conocemos hoy en día, existe al menos algunos años antes del 1377, porque en este año ya encontramos documentos donde hablamos de las prohibiciones de este juego, que lógicamente era muy famoso para que se prohibiera, por lo cual ya se tenía que estar usando años atrás. Sabemos que el tarot no aparece hasta el 1440 y es Visconti cuando dibuja estas cartas donde no solamente aparece la baraja española, sino que añade otras imágenes que van a favor de las imágenes de la baraja española y que además ayudan a su explicación. Ayudan a entender los fundamentos y la información que nos transmite la baraja española. Posteriormente ya tenemos documentos de la Inquisición del siglo XVI que ya nos hablan de acusaciones sobre echar las suertes con los naipes. Es decir, que en el siglo XVI ya sabemos que se leía, porque estos documentos son de Inquisición española, ya había personas que utilizaban la baraja española para leer o adivinar el futuro de la gente. Ya estaban estableciendo esas asociaciones, como hemos dicho, con esos 4 elementos y con las energías o fuerzas que mueven al universo y a la propia persona.
Tenemos luego al señor Kurt-Göbelen, que es el primero que de alguna manera sitúa en el mapa al tarot como ese compendio de energías universales. En su obra El mundo primitivo, analizado y comparado con el mundo moderno, tomo 8, él nos dice que al ver una partida de cartas, se fija en el arcano del mundo. Fijaros qué curioso, el arcano del mundo, que es el que está rodeado por esos 4 elementos. Ahora vamos a ver imágenes. Y dice textualmente así, deseo desentrañar su caos. Ve todas las cartas mezcladas, ve todos los arcanos mezclados y él entiende que ahí hay un caos que hay que descubrir, que ahí está acumulado ese conocimiento del universo. Esta es la traducción, ¿no? Tuve la oportunidad de verlo siendo muy joven, pero no tenía ningún recuerdo en ello. En una rosodia de figuras extrañas, las más extravagantes, aquí uno, por ejemplo, nos encargamos de elegir la figura más recargada, sin que la misma tuviera nada que ver con su nombre, el mundo. Lo miro y pronto reconozco la alegoría. Se da cuenta que en el mundo están acumuladas todas esas energías. Al igual que el mago, el mundo también nos está dando pistas de que en los arcanos menores están los fundamentos del tarot, que luego los arcanos mayores vienen a apoyar y a dar más información. Si nos cuenta tanto algo como es la lectura de los arcanos menores, es porque ahí se esconde una información valiosa y a la que vosotros, como tarólogos, como tarotistas, os tenéis que dedicar y tenéis que investigar. Yo os invito al laboratorio que yo estoy trabajando, pero seguro que vosotros también, con las pautas que yo os voy a dar, podéis comenzar vuestra investigación y trabajar con ella. Más tarde, en 1783, Etela, en su libro Maneras de recrearse o entretenerse con un juego llamado tarot, apoyando la teoría de Göbelen, ya le da ese significado adivinatorio al tarot completo. Ya él nos cuenta que cada una de las figuras nos transmite una información con la que podemos desentrañar lo que ocurre en la vida de una persona. Más tarde, en 1850, aparece un libro, el gran Etela o Arte de echar las cartas, por una tal Julia Orsini, que hoy en día creemos que el editor Blockel realmente se inventó este nombre y lo usó para decir pues, que esta Julia Orsini fue alumna de Lenormand, que de ella tendríamos que hablar mucho también, y es el primer libro ya que nos explica cada carta y define su significado, tanto de arcanos mayores como menores. Pero fijaros, aquí ocurre algo que nos explica el Etela, porque el tarot de Tela es diferente al marsellés o a los tarots clásicos, porque él dice, es verdad, el tarot, lo que dice Göbelen es correcto, pero ha llegado a nuestros días desordenado. Sobre todo los arcanos mayores. Entonces él vuelve a establecer un orden y luego los arcanos menores o baraja española lo ordena y es ya después en este libro de Julio Orsini cuando se le da significado a cada carta una a una. Y luego ya entre 1850 y 1870 empiezan a comenzar a aparecer este tipo de libros, el arte de echar las cartas, ya en español, porque hasta ahora de lo que estamos hablando eran libros en francés, cuando ya tenemos ese método de adivinación completo traducido al español. Pero curiosamente, aunque haya documentos del siglo XVI donde habla de que había personas que utilizaban los naipes, la baraja española, para leer el futuro, curiosamente, lo que nosotros tenemos son traducciones de libros franceses, porque es muy posible, o por lo menos aún todavía no hemos descubierto, documentos que se dejaran en época con el significado que le daban aquellas personas que echaban las cartas. Bueno, yo lo que puedo decir es que quizás la baraja española justamente invita a eso, ¿no? Una búsqueda. Quien ha usado la baraja española siempre le ha dejado
o le ha gustado dejar la puerta abierta a la magia, a la alquimia, a que esa información que nos llegue de los arcanos menores no sea cerrada, no sea tan cuadriculada. La tendencia actual es darle un valor cerrado a cada naipe del tarot, arcanos mayores o arcanos menores. Y no hay que olvidar que tanto el arcano mayor como el arcano menor, bajo una información que podríamos hablar genérica, esa información evoluciona y puede cambiar. No siempre el carro es un movimiento. A veces el carro puede ser o nos puede hablar justamente del miedo a ir hacia ese movimiento. Entonces, no os cerréis en un significado cuadrado de un arcano, porque ese significado, los que lleváis muchos años utilizando el tarot, lo habéis visto, evoluciona, cambia y depende de la persona que tengáis enfrente, variará, no siempre es el mismo. Quiero decir que en Portugal, es importante que lo explique, la baraja española, a no ser que tengáis pues eso, una familia que procedáis de familia española y hayáis tenido mucha unión a ella, generalmente no utilizáis baraja española. Utilizáis la baraja inglesa, la típica de tréboles, picas, diamantes y corazones. Esto se debe posiblemente a que en el momento de que Portugal se independiza de los reinos españoles, el 13 de febrero de 1668, trata de diferenciarse de España para ser pues, una nación como tal y prefiere adoptar un juego inglés, como son estas cartas, por ejemplo, con estos símbolos ingleses, para diferenciarse de los juegos que se utilizaban en España. De hecho, posiblemente muchos de vosotros, incluso la baraja española, la hayáis conocido cuando hayáis empezado a practicar el tarot, y os hayáis encontrado que luego vamos a ver o podemos ver que esa baraja francesa, esa baraja inglesa, esos símbolos son una evolución también de los propios símbolos de la baraja española. Se adaptan a la simbología con las que ellos funcionan. Bueno, vamos a ver cómo vais, porque otra vez me estoy enrollando y no os estoy diciendo, no os estoy viendo. A ver, vamos a ver por aquí qué me estáis contando. Ay, bueno, yo creo que hasta aquí más o menos estáis todos claros y espero que... Bueno, vamos a compartir de nuevo pantalla para que veáis. Estos son los documentos de la Inquisición, vamos a ver si me deja mover. Y aquí la traducción, estos documentos donde habla de que doña María de Acevedo y doña Juana les vio muchas veces echar la suerte de los naipes para efecto de saber si sabía de venir a verla tarde o temprano el galán de dicha doña María, llamado así Andrés. Esto es de 1548. Aquí estamos viendo el libro de Courguebelén, del mundo primitivo, donde habla de ese caos, de ese conjunto. Estos son imágenes de los libros originales que tenemos en el Museo de la Baraja y el Tarot y el Esoterismo en Madrid, que podéis visitar gratuitamente cuando las circunstancias nos dejan. Aquí tenéis el libro de Tela, que además sacó 2 libros, cada uno con 2 virtudes. Es curioso que él para mostrar o para ilustrar un libro de tarot eligiera precisamente las 4 virtudes cardinales que vamos a ver cómo entoncan con los arcanos menores. Aquí tenéis el libro de Julia Orsini, el que os he explicado, donde le da ya un significado a cada naipe. Y aquí tenéis este libro ya del 1879, que esto ya es una 8ª edición, o sea que vamos a pensar que ya desde los años 60, 70, 1860, 1870 estos libros ya se venían publicando en España, donde ya vemos también el significado que se les da. Bueno, concluyendo esta parte, lo que quiero que entendáis es que en los arcanos menores podemos decir que están acumuladas las diferentes energías de las que está constituido el universo. ¿Cómo
operamos nosotros con esas energías porque nosotros estamos dentro del universo y dentro de ese orden con que las usamos, cómo nos ubicamos en el mundo. Según usemos esas 4 energías, emoción, mente, energía vital y material, en el mundo actuaremos de una manera u otra o tendremos una vida u otra. Mirar, esto es una máquina de hacer bolillos, de hacer encaje, ¿no? Pensar que cada uno de los bolillos, de los palitos, es un palo y que cada uno de esos hilos, que serían los arcanos menores, según los trabajéis, según con el patrón que trabajéis, podéis hacer una figura u otra, podéis hacer un tejido u otro. Os he puesto este de la copa pues porque me parecía muy simbólico. Bueno, vamos a hablar de los 4 palos, de cómo entroncan con cada una de las virtudes del tarot y qué nos vienen a contar. Pensar que esto es simplemente parte de la información, porque para entender mínimamente los arcanos menores, pues hay que haber hecho un trabajo anterior a adentrarse en todo esto y después trabajarlo. No es que yo voy a hablar de estos ejemplos, estos sincretismos porque sí, detrás hay un trabajo de investigación y de asociación. Cuando hablamos del fuego en el oro, sincretizando con la justicia, no solo representa esa virtud cardinal, sino también la voluntad que dirige las otras virtudes. El fuego iluminador, que da paso a la creación. Este fuego que interrelaciona con su opuesto, el agua, y lo mismo ocurre con la tierra y el aire. Los pilares de la justicia, en esta imagen lo vemos claramente, son los bastos, que sostendrían al colgado, prudencia, espadas, y la fuerza, los bastos. El ángel, que podría estar arriba o abajo con esa copa recogiendo, como el único ser de características esencialmente divinas que abarca todo en sus alas, ya de por sí es un símbolo superior de los otros seres humanos, otras personas ilustradas. Para entenderlo, los bastos, cuando nosotros vamos a empezar por los oros, que hablaríamos de la justicia, de lo material, cuando la justicia ya ha tomado una decisión, ya es lo práctico, ya es lo tangible, esto es lo que hay y esto es esencialmente lo que hay que hacer, lo material, lo más práctico, lo más unido en la tierra. A partir de ahí, de esa verdad, activamos la fuerza de voluntad para llegar con nuestra mente, fuerza de voluntad a estos, si activamos esa fuerza de voluntad y utilizamos, aparte de nuestra energía activadora, la que nos pone en movimiento los bastos, nuestra energía mental y la focalizamos bien, espadas, vamos a llegar a tener esos sentimientos que nos hacen feliz, que nos hacen estar plenos, las copas. Es decir, las copas, ese último elemento del que estamos hablando, han recogido todas nuestras acciones, todos nuestros hechos, todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Antes de estar triste, alegre o enfadado, han ocurrido una serie de sucesos antes. Y esos sucesos han estado dirigidos por la fuerza, la justicia y la templanza. Esa justicia que toma una decisión, esa decisión práctica que representa a los oros, esa prudencia, esa mente, la prudencia que antes de ese colgado dejar el pie a sentarse en la tierra, medita sobre cuál es la mejor forma de usar esa verdad que le ha dado la justicia. Y con la fuerza de voluntad activa esa energía. Vale, ya sé que quiero ser abogado. Pues ahora que sé que quiero ser abogado, con mi mente pienso, trabajo para ver cuál es la mejor forma de llegar a ser abogado. Con mi energía vital, los bastos, pongo en acción todo lo que necesito, el conocimiento, los estudios. Y una vez eso
ya se ha concluido, tengo la emoción, la felicidad de haber llegado a eso que quería, a ser abogado. La copa, los sentimientos, la emoción. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis una baraja de tipo español de 1910, fabricada por Costa y Valerio, inspirada en la baraja de Dondorf del año 1900 y diseñada por Apeles Mestres, que fue un gran ilustrador de finales del siglo XIX. Esto es una baraja portuguesa tipo español. Bueno, pues vamos a ir a definir cada una de los palos y tener preparada los 4 palos de la baraja española. Solamente los 4 ases: oro, el as de oros, el as de copas, el as de bastos y el as de espadas. Voy a dar una explicación breve de cada uno de los palos para que entendáis por qué hemos llegado a esta conclusión y a este significado, y luego vamos a ver qué orden tenéis en estos momentos vosotros. Los oros son la tierra, lo práctico, la materia hasta de lo más espiritual, lo que es material, como hemos dicho, la decisión, lo práctico. Perdón, los oros, la tierra, nada. Los oros, el fuego, no sé por qué he puesto aquí la tierra. No me hagáis ni caso, ¿eh? Los oros, el fuego, ese fuego creador. Apolo, dios de la luz y del sol, cuando la justicia actúa, viene a traer la verdad, disipa el problema, nos da luz. Cuando la justicia actúa, ya nos dice, esto es lo que hay, ya no hay otro camino. Es cuando llegamos como a esa verdad y decimos, a partir de aquí ya tengo que activar todo lo demás. El fuego que simboliza la creación y la destrucción, el inicio y el fin, que son impartidos, como he dicho, por la justicia, los oros, lo práctico, lo material. Tradicionalmente también se asociaba a la gente noble, a la materia, al sustento para comer. Gracias a que ya tenemos esa verdad, esa luz, esa parte práctica, ya jugamos en la partida. Si no estamos aquí físicamente, si Dios no nos pone en el tablero, no podemos jugar, y así ya podemos participar de la partida. También estáis viendo aquí una baraja hecha por Fournier, en la fábrica de Alcántara. Bueno, no sé si está hecha o basada en Fournier. Basada en Fournier, ¿vale? Y que está hecha en 1908 en Alcántara, en Lisboa. Los bastos, la fuerza, la fortaleza del hombre. Con ella actuamos en el mundo y sujeta su vida. Sin fuerza no nos entendríamos, sin energía vital no estaríamos en funcionamiento, estaríamos muertos. Es la tierra, Hércules, semidios, no es Dios por derecho completo, por lo tanto entronca directamente en una relación con lo terrenal, tocando el cielo, pero para tocar el cielo tiene que tener los pies en la tierra. Hércules, para pagar por el asesinato de su familia, fijaros que tuvo que realizar 12 pruebas que le resultaron complicadas en un principio, pero al final las realizó. Su fuerza de voluntad dirigida, como he dicho, por la justicia. Platón nos habla de esas 4 virtudes necesarias para ser o para tener una vida ordenada y tener esa felicidad que buscamos. Su fuerza de voluntad y cómo dirija esa energía creadora y resolutiva le van a dar el sostén en la tierra, pero a la vez le van a hacer alcanzar la espiritualidad o esa emoción que está buscando. En las espadas, la prudencia, el colgado, queda suspendido en el aire antes de tomar una decisión que está gestando en su mente. Aire, Hermes, el viento del este, el dios mensajero, trae y lleva la información, notifica a los dioses lo que ocurre, es el que gesta toda esa información. Dios de la prudencia y la habilidad en todas las relaciones, también de intercambio social. Se le representa con el caduceo, mencionado en los poemas homéricos, como la vara mágica con la que cierra y abre los ojos de los mortales. Vais a ver que las espadas tienen, conforme más espadas vamos teniendo en el arcano, en el naipe, el sentido parece que va tomando más negatividad, porque la mente se va distorsionando. Esto también lo vamos a ir, lo podremos ir entendiendo
cuando trabajemos poco a poco con la baraja española. Bueno, y llegamos a las copas hoy, el amor, el trasvase, el agua, las emociones que lo transforman todo. Es esa especie de alquimia que va variando, hay que decantar, separar lo profundo y auténtico de lo superficial y lo falso. Templamos el espíritu, la virtud que está más cerca del resultado en los 4 procesos, claro, porque la emoción al final es el resultado de todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es el resultado de nuestra relación? Si nos sentimos felices, contentos con la persona, enamorados. Dionisios es el dios del vino, inspirador de la locura ritual y del éxtasis. Fue también conocido como Baco, el dios patrón de la agricultura y el teatro. Siendo el dios del vino, las copas son el palo de la baraja que mejor representa a este dios. Las copas recogen el fruto trabajado de la siembra. Todo lo que hemos hecho con la verdad que nos ha dado la justicia a través de la energía vital de los bastos y de nuestra inteligencia, de nuestra mente, de las espadas, harán que el resultado, que la emoción, las copas sean de una manera u otra. Lo emocional, lo intuitivo, lo real, donde la mentira, lo material y el control no tienen cabida. Bueno, como he dicho, para Platón el alma humana estaba compuesta por esas 3 partes, la racional, la voluntad y los apetitos, y para él una persona justa es aquella que el elemento racional, apoyado por la voluntad, controla los apetitos, es decir, llega a la emoción que más, a la que quiere seguir. Por lo cual, queda claro que en los arcanos menores vemos reflejadas todas esas energías de las que está compuesta el ser humano y que sabiéndolas dirigir y a través de las cartas leer, saber, conocer cómo estamos, podremos reconducirlas. Incluso usarlas o utilizarlas para llegar al fin concreto. Y vamos a hacer el juego. ¿Os parece? Yo sé que me pasa un poco de hora, no sé si Miguel me va a matar ya. Fátima, ten un link encima. ¿Qué libro puedes recomendar para estudiar? Voy a querer una baraja española. Bueno, Paula, un libro que os pueda recomendar de baraja española es muy complicado, porque como os digo, creo que no hay un libro que explique lo que yo os estoy contando. Para entender la baraja española tenéis que pasar por muchos libros, porque acumula muchísima información. Yo te invito a que conozcas, por ejemplo, este laboratorio de tarot donde estamos trabajando, pero a través de la conferencia que yo he dado, observes las virtudes, cómo sincronizan con los arcanos menores la numerología. Es decir, trabaja con numerología, con mitología, con virtudes, bueno, sí, los dioses, lo que he hablado, con los elementos, y vas a ir encontrando tú misma el significado, porque es importante que los arcanos menores no los aprendáis de memoria, igual que los arcanos mayores, pero los arcanos mayores es más fácil que lleguéis a ese núcleo de manera, vamos a decir, autodidacta, sin pasar tanto por otros estudios, pero los arcanos menores, para llegar a esa asociación, para ver en un 8 de copas algo más, tenéis que trabajar de otra manera. Vamos a trabajar ahora con ello para que veáis el sistema. Fijaros, Pitágoras, que ya decía que a través de los números se podía explicar el universo completo, estamos hablando de 500 años antes de Jesucristo, ya con los números explicó la vibración de cada número y qué resonancia tenía en el ser humano. Las baraja española, aunque se numerara posteriormente, es absolutamente numérica, es decir, nos deja claro que hay una cantidad de elementos en cada carta, por lo cual es importantísimo trabajar la baraja española trabajando a la vez con la numerología. Igual que para entender el significado genérico de las copas, de los bastos, de las espadas, de los copas, espadas, bastos y oros, entendáis las virtudes y los dioses como los que os he estado explicando.
Para entender o para ir avanzando más en los arcanos menores hay que trabajar con numerología. Pitágoras tenía la creencia que a través del número, como digo, se puede explicar todo. Una descripción de la realidad, el campo por el que el ser humano puede transitar, su resonancia. Tú resuenas con el 1, con el 2, con el 3. Tú resuenas ahora emocionalmente, resuenas mentalmente. Vamos a hacer un trabajo. Y vamos a hablar solo de los ases. Los ases son activos, porque es el 1. Si estamos solos, no hay nadie que nos ayude, solo hay uno. Depende de nosotros lo que ocurra. Es el as, el que está solo, el que depende exclusivamente del mismo, el 1. Y os hago una pregunta, ¿tú mí de qué depende? El 1 es el padre, el primero. La unidad, la autodeterminación, realidad y manifestación, acción, liderazgo, pionero, avance, fuerza dadora que da origen, punto de partida, fuerza superior, el que crea desde la materia, potencialidad pura, nadie lo acompaña, está solo, manifiesta el aquí, es abajo lo que es arriba, es un reflejo propio de Dios en la tierra, el ser material, con sus diferentes posibilidades de manifestación, ¿vale? Entonces, desde este 1, que vais a pensar también en el mago, pero yo los arcanos menores, los arcanos mayores, me cuesta mucho el tener que ordenarlos numéricamente. Se hace para establecer precisamente una sincronía numérica y facilitar su significado, pero no se deberían de numerar, porque los arcanos menores, un mago puede estar en posición 1, pero también puede estar en la vibración del 3. Bueno, el as de oros entonces, si hablamos de lo material y que es 1, es que ha acumulado todo el beneficio material, es que tiene todo, la posesión, poseemos todo lo que necesitamos desde la materia, ¿estamos satisfechos? El as de oros ya acumula todo lo material. El as de copas, el amor ya está en ti, tú ya estás repleto del amor, estás lleno de emoción, estás solo cargado de esa emoción, estás acumulado de los sentimientos, aquello que sientes además tiene poder transformador, tú con tus emociones puedes llegar a transformar. Amor a ti mismo, el as de oro se ama a sí mismo porque se reconoce en sus sentimientos, se reencuentra con sus emociones y capacidades para reconocerlas y actuar en consecuencia. El as de bastos, y hemos dicho que el as de bastos, que los bastos son fuerza vital, el as, el 1, es que tenemos la capacidad de utilizar esa energía vital por nosotros mismos. No es como un 2, que se acompaña de otra persona para poner a acción esa energía. No, aquí estamos solos y nosotros tenemos el poder de actuar con nuestra potencialidad. Ya tenemos la fuerza reunida. Los ases acumulan todo, están solos, ya han acumulado todo en el 1. De hecho, me decían, todos los números tienden a volver a ser 1, efectivamente. Reunimos la fuerza necesaria para ponernos en acción hacia el objetivo marcado. Trabajo y esfuerzo que podemos realizar. Aquellos que estén representados por el as de bastos tienen la energía vital, la fuerza de voluntad para llegar al objetivo que desean. Y el as de espada es el sí rotundo. ¿Por qué? Porque es consciente de la inteligencia que tiene, de que sabe cómo usar esa inteligencia, tiene la experiencia acumulada y sabe muy bien cómo manejar su mente. No tiene miedo, es un as, tiene toda la fuerza, toda la inteligencia, porque su mente está preparada, acumula en ella el conocimiento para ponerse en acción, para usar la acción de los bastos. Entonces, vamos a elegir una de estas 4 preguntas. Voy a ver cómo vais. Bueno, venga, que ahora sí que necesito que participéis conmigo. Voy a estar atenta a las preguntas. Elegir una de las preguntas que tenéis en pantalla. ¿Sí las estáis viendo? Espero que sí las estáis viendo. Bueno, os las digo. Elegir una de estas 4 preguntas para que os las responda la baraja española. ¿Qué tengo en la mente? ¿Qué tengo en el corazón? ¿Con qué actúo en el mundo? ¿O con qué creo que cuento en la vida?
¿Cuál de esas 4 preguntas os gustaría que hoy yo os respondiera? Venga, vamos a ver qué me ponéis por ahí. Bueno, una vez hayáis elegido la pregunta, vais a coger los 4 palos y los vais a barajar. Pensar que esto también se hace ya, luego ya lo haríamos con toda la baraja, pero en este momento solo con los 4 palos. Vais a bajar los 4 palos, vamos a barajarlos y vais a sacar uno. ¿Qué pregunta habéis elegido? Venga, decirme pregunta y palo. Yo, por ejemplo, voy a hablar, la pregunta que voy a elegir va a ser ¿qué tengo? O mejor, ¿cómo actúo en el mundo? Vamos a ver cómo actúo en el mundo. Y voy a sacar una carta al azar, ¿de acuerdo? Voy a sacar esta. El as de copas. ¿Cómo actúo yo en el mundo? Desde el corazón, desde la emoción. Cuando yo hago algo es porque mi experiencia emocional, fijaros, no utilizo la inteligencia o la fuerza bruta o mi conocimiento sobre la materia, no. Yo lo que hago es usar, exponer mis sentimientos, actúo en el mundo a través de lo que siento. No me pienso las cosas, no utilizo la inteligencia para decir, jolín, no hagas esto o haz esto porque esto es lo mejor que debes hacer. No, actúo desde el corazón, desde mi experiencia emocional. A ver vosotros qué tenéis por ahí. ¿Qué tienes en el corazón, Silvia? ¿Y qué carta te ha salido? A ver, cuéntame. Y Paula Neto, ¿cómo actúa en el mundo? ¿Qué as te ha salido? ¿Qué as de los 4? Si no tenéis baraja española, me lo decís y os la saco yo. A ver. ¿Me decís algo? Miguel, ¿me estoy perdiendo algo? Para aquellos que queráis participar en el laboratorio de tarot, es la orden de Ayala @hotmail.com, ¿vale? A ver, ¿con qué actúo en el mundo? Con el as de oros. Fíjate, Miguel, tú eres muy práctico. ¿Qué hemos dicho del as de oros? ¿Qué hemos dicho del as de oros? Que lo voy a poner ahí, ¿no? Que eres una persona que actúas desde tu experiencia en la vida, con el mundo material, buscando siempre el que se vea reflejado aquello que hagas en la materia, en lo físico, no tanto en lo emocional, y que tiene una mente muy práctica. Tú actúas en el mundo desde lo práctico, no como yo, por ejemplo, desde la emoción, no, tú desde lo más práctico, desde la forma que mejor refleje y mejor se reconozca tu trabajo a nivel práctico, en la tierra, en lo material, con los oros. Tu trabajo tiene que tener una recompensa. María Clara Olivera, copas. Silvia Oros y Paula Neto, oros. ¿Cuál era la pregunta? Es que las voy perdiendo. Se van bajando y las voy perdiendo. Entonces no sé por qué no puedo ver la pregunta. Ponerme pregunta y palo que os ha salido, por favor, para que yo lo entienda. La pregunta y el palo. Y así me entero. Bueno, creo que alguien ha dicho cómo actúa en el mundo y le ha salido el as de bastos. Pues esas personas que actúan en el mundo con el as de bastos son aquellas personas que actúan sin pensar las cosas. Le piden algo y van a hacerlo. Ocurre un acontecimiento y sin pensarlo toman una decisión. Pero no es una decisión tomada desde las espadas, desde la mente, no, sino desde la energía vital. Es decir, yo puedo y lo hago, pero no lo he meditado, no lo he pensado. Entonces, sois personas que tenéis mucha generosidad porque actuáis con una energía tremenda, pero mal dirigida muchas veces. Es muy importante para aquellos que actúen con el as de bastos que trabajen el as de espadas. ¿Eh?
¿Qué tengo en la mente? Espadas, vale, pues mira, tú en la mente, sobre todo, eres una persona muy inteligente. En tu mente actúas desde el pensamiento inteligente, meditando las cosas, dándole las vueltas necesarias que antes de actuar tengas claro que esa actuación te va a llevar al objetivo que quieras. Para ti, tu fuerte a nivel mental es exactamente eso, la inteligencia. Persona inteligente que actúa pensando y meditando las cosas para llegar a un objetivo sin perderse, sin que ocurran calamidades, luego puede ocurrir. Entonces, personas muy inteligentes, las que hayáis hecho la pregunta de qué tengo en la mente y salga las de espadas, personas inteligentes que saben utilizar bien su cabeza. Más. Bueno, ¿cómo actúo en el mundo? Los oros. Bueno, desde una manera muy práctica. Lo mismo que le he dicho a Miguel. Tú cuando actúas en el mundo, cuando estás o haces algo, quieres obtener una recompensa material. No lo haces solo por hacerlo, no lo haces por amor, no. Lo estás haciendo porque quieres obtener una recompensa. Alguien dijo, ¿qué tengo en el ¿cómo actúo en el mundo oros? ¿Qué tengo en el corazón? Oros. Tú en el corazón ahora mismo, Silvia, estás como buscando una relación muy práctica. Algo que te satisfaga en tu mundo material y no tanto en lo emocional. Es ese amor que de alguna manera quiere comodidad, quiere complementariedad, quiere estar bien en el mundo material, quiere estar cómodo. A lo mejor pone en un segundo plano el estar muy eufórico, muy enamorado, muy feliz a nivel sentimental por estar más cómodo en su vida material, ¿vale? Tener en el corazón oros también puede ser que en estos momentos no tengas una relación que te esté satisfaciendo a nivel emocional y estés buscando más la parte práctica de la vida para satisfacer tus emociones. Bueno, yo creo, mira, por ejemplo, ¿qué tengo en el corazón? Copas, María Paixao. Pues María, lo que tiene es mucho amor. O estás enamorada y correspondida y feliz, o estás deseosa de dar esos sentimientos y esas emociones que encierras en ti. Pero es muy posible, María, que estés satisfecha a nivel emocional y además que te quieras mucho a ti misma. Porque aquellos que les aparece en el corazón las copas, el as de copas, es que se quieren mucho a sí mismos, se tienen un amor profundo hacia ellos, se han reencontrado con ellos mismos. Quien tienen, por ejemplo, oros, todavía le falta reencontrarse con sí mismos, están viendo más el aspecto material de la vida que el aspecto emocional. Entonces, tienen que buscar de la vida no tanto lo material, no tanto lo físico, lo demostrado, sino lo intuitivo, lo sensible, lo que está por manifestarse en nosotros y vivirlo por las vivencias. ¿No tienes baraja? A ver, Fátima, ¿qué tienes en la mente? Venga, pues te lo digo yo. Fátima, con ella ya yo creo vamos a terminar, porque si no... A ver. Mira, en la mente el as de oros. Tú ahora mismo muy preocupada por lo material. ¿Por qué algo que quieres conseguir se concrete? En estos momentos, lo más importante para ti es llegar a un fin concreto, a que se materialice algo. Puede ser que sea un trabajo, puede ser una relación también, pero es como que ahora mismo lo que tienes en la mente es que algo que quieres que suceda se materialice ya. Estás en busca de la materialización de un asunto. ¿Sí? Bueno, espero... bueno, quería haceros este regalito. Hemos hablado de Lenormand. De Lenormand se ha dicho en muchas ocasiones que no habló de tarot ni que usaba las cartas. Y esta es la prueba que demuestra que Lenormand
también usó el tarot. Esta baraja perteneció a Mademoiselle Lenormand. Como veis, además, tiene apuntes, números que no corresponden necesariamente. Esto tiene su explicación, pero ahora no me voy a enrollar en ello, ¿no? Y tiene también aspectos escritos con su puño y letra. Esto está contrarrestado, esta baraja está en la Biblioteca Nacional de Francia, que así explica que este juego de tarot es de Lenormand. Y bueno, solo dejo esto ahí y ya os hablaré de estudios de Lenormand. Solo quería pues daros este regalo, y para aquellos que os dicen Mademoiselle Lenormand nunca ha hecho las cartas del tarot, ahí tenéis la prueba. 10, 11 y 12 de septiembre tendremos el congreso aquí en Madrid. Todos aquellos que queráis participar en el congreso, en talleres, en lo que queráis, me tenéis a vuestra disposición en la Orden de Ayala. Ya sabéis que yo soy la directora de la Orden de Ayala y de la Escuela Esotérica Europea. Muchísimas gracias por haber participado en esta conferencia, a pesar de ser en español. Sé que ha sido mucha información en muy poquito tiempo. Pensar que para yo dar toda esta información pues tardo como 8 horas para explicarla despacito, pero al menos espero que os hayáis quedado con la esencia y con las ganas de conocer en profundidad la baraja española, columna vertebral, pilar fundamental del tarot. No os olvidéis. Perdón, Miguel, por haberme pasado un poquito en el tiempo. Gracias a este maravilloso congreso de arte y tarot, el arte, ese arte que nos lleva a una ficción creadora y hace que personas maravillosas hayan creado obras artísticas como la baraja española. Gracias, y os espero muy pronto otra vez en este congreso, en la escuela, en las redes, y no os olvidéis, baraja española, pilar fundamental del tarot.